Ok, hermanos, buenos días otra vez a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Les damos las gracias por invertir su tiempo con nosotros. Y pues como ya es costumbre, vamos a leer la palabra de Dios. Gracias por los que están aquí acompañándome. Ahora no me siento tan solo, predicándoles a las sillas vacías. Como podrán darse cuenta algunos, bueno, estoy con el grupo de la alabanza. Transmitimos en vivo hace unos minutos para ustedes, una alabanza gloriosa para el Señor. Y bueno, pues quiero que comencemos haciendo una breve oración, hermanos, si me lo permiten. Ponemos la predicación en manos del Señor. Padre, te damos gracias otra vez, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Y yo quiero pedirte que esta mañana, Señor, te manifiestes en medio de nosotros, te glorifiques, Padre. Gracias por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Conozco la responsabilidad también, Señor, de compartir tu palabra rectamente, pero sobre todo, Señor, poniéndome yo como testimonio delante de ti, como un libro abierto, Señor, a tus ojos. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que hables a través de mí, que sea tu palabra la que hable, Señor, que sea solo tu palabra, Dios, y que uses de mí lo menos que se pueda, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues a los que me acompañan, bienvenidos, gracias por su tiempo. Hace 8 días empezamos a hablar un poco del libro de Miqueas y la verdad es que quiero cumplir mi palabra. Les dije que esta segunda reunión íbamos a hablar de la segunda parte de este libro. Voy a irme un poquito más rápido que hace 8 días porque al final de esta predicación quiero que juntos celebremos lo que se conoce como la Santa Cena. Entonces voy a dejar 10 minutos más o menos para celebrar la Santa Cena al final de esta predicación, y por eso les pido ahí que me sigan ustedes. Les pido por favor que traigan sus Biblias y que me sigan versículo por versículo, porque hay mucho conocimiento de parte del Señor y finalmente yo creo que Dios nos quiere hablar esta mañana. ¿Está bien, hermanos? ¿Amén? A los que están aquí, ¿amén? Amén. Bueno, para los que escucharon la predicación de hace 8 días, estuvimos hablando del capítulo 1, 2 y 3 del libro de Miqueas, y hoy vamos a irnos un poquito más rápido, ya dije, pero no quiero pasar por alto ninguna cosa importante que se encuentre en la palabra de Dios. Y para ello quiero que empecemos con el capítulo 4 del libro de Miqueas. Dice como subtítulo mi Biblia, leo para ustedes la Reina Valera: Reinado universal de Jehová, así se titula la mía. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto de los collados, y correrán a él los pueblos. El 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y aquí empieza el Señor a hablar de lo que va a ser el reino mesiánico. Pueden ver la concordancia en Isaías capítulo 2 del 2 al 4 para los que tienen ahí necesidad o ganas de profundizar con el tema. Yo me voy a saltar un poquito esos versículos donde habla el Señor del reinado de Jesús en los postreros tiempos, y me voy a bajar nada más hasta donde está, si me lo permiten, queridos hermanos, hasta donde empieza el versículo 6 del mismo capítulo. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada. Estamos hablando aquí de Israel y de Judá. Dice: recogeré la descarriada y a la que afligí. Si ustedes estuvieron conmigo hace 8 días, nos damos cuenta cómo los capítulos anteriores estaban anunciando la caída de la ciudad de Jerusalén y cómo iba a ser tomada. De hecho, aquí en el versículo 10, el Señor nos lo vuelve a recordar. Pero voy a avanzar y dice el 7: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que Jesús va a reinar
Desde ahora dice aquí la palabra y para siempre. Este es un tipo profético de lo que iba a ser el Mesías. Es una profecía mesiánica. El 8 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. En otras palabras, aquí el Señor estaba diciéndole a la nación de Israel que sí tenían un Dios, que sí tenían un gobernante. El gobernante que estaba en ese tiempo era Sedequías, un rey malvado, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces en el versículo 10 dice el Señor: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora, ¿qué dice? Saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Estaba nuevamente aquí el Señor profetizando lo que ya les dije en la clase pasada, que en el año 586 antes de Cristo iba a suceder lo que está manifestado en el versículo 10 del capítulo 4 de Miqueas. Por eso dice: duélete y gímete como mujer que está de parto, porque ahora, ¿qué dice? Saldrás, o sea, te vas a ir, te llevarán cautiva. ¿A dónde? A Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Esa era una palabra profética que cuando Miqueas estaba escribiendo este pasaje aún no se había cumplido. Y después, desde el versículo 11 hasta el versículo 13 del mismo capítulo, se nombran aquí algunos eventos escatológicos que van a venir más adelante, y yo me los voy a saltar para efecto de avanzar un poquito más rápido, y voy a entrar de lleno a lo que dice el capítulo 5. El subtítulo de mi Biblia dice: el reinado del libertador desde Belén. Comienza así diciendo la palabra de Dios: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado como vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, y aquí se vaticina o se predice el lugar donde iba a nacer el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿Qué dice? Pon atención. Dice, no dice que saldrá, dice: de ti, Belén, me saldrá. Es decir, que el Mesías iba a venir, o más bien iba a salir de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Aquí está hablando de la naturaleza de Jesús, de la naturaleza eterna del Mesías que había de venir. Y sigo adelante, dice el versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto, que dice, de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán, ¿qué dice, hermanos? Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y o sea, Jesús, y será nuestra paz. Amén. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Sí? Y aquí está diciendo la palabra de Dios cómo Jesús iba a rescatar al remanente, cómo Jesús, si ustedes leen con detenimiento desde el versículo 6 hasta el versículo 9, nos dice cómo ese remanente, Jesús mismo, iba a venir a rescatar a sus hijos, a las naciones de Judá y de Israel. Yo me las voy a saltar para avanzar un poco más rápido, pero de eso se trata. Léanlo con detenimiento en sus casas. Me voy a pasar, hermanos, si ustedes me lo permiten, hasta el versículo 10. Dice así: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Es decir, que el Señor
iba a quitar de ti y de mí todas las cosas en las que tú y yo confiamos. Se refiere al poderío militar de las naciones, porque las naciones confían en sus recursos, las naciones confían en lo que tienen, confían en sus ejércitos, confían en sus dineros. Pero hoy por hoy, hermanos, tú y yo estamos viendo cómo las naciones se están derrumbando, se están derrumbando sus economías, se están derrumbando todo lo que ellos confiaban, se está cayendo. Y aquí el Señor está diciendo también en el versículo 10 que Él iba a quitar las cosas en lo que las personas hoy en día confiamos. Dice el 11, haré también destruir las ciudades de la tierra, de tu tierra, y arruinaré tus fortalezas. O sea, todo en lo que en tú confías, el Señor quiere que sea destruido. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo volvamos a poner nuestra confianza completa y total en Cristo. El 12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Acuérdense que el Señor le estaba hablando a su pueblo, hermanos. A su pueblo que se había apartado, que había ido en pos de hechiceros, de agoreros. Si recuerdan de lo que hablamos la clase pasada, estamos hablando de la rebeldía y de la idolatría, principalmente. Y de esos dos pecados se derivan todos los demás. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar. El 12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y el 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando de repente tú y yo hablamos de idolatría, pensamos o se nos viene a la cabeza principalmente la religión católica romana. Pero ¿sabes qué? Tenemos que reconocer que en el pueblo de Dios hay idolatría. Tenemos que reconocer que nosotros como cristianos protestantes, también hay idolatría en nosotros. Pero por supuesto, aunque de repente hablamos de imágenes, hablamos de estatuas e inmediatamente las relacionamos con la religión católica romana, ¿no? Pero no es cierto, hermanos. En medio del pueblo de Dios, le estoy hablando a la iglesia, a los protestantes, hay idolatrías. No podemos negar, por ejemplo, que muchas veces empezamos a idolatrar al pastor. Sin duda que a veces idolatramos al predicador, ese que está ahí en las redes, famoso, que tiene la mega iglesia, y de repente a ese no me lo toques, porque todo lo que diga él es verdad. No es cierto. Ten cuidado de idolatrar a los apóstoles de Dios. Ten cuidado. Entonces, digo todo esto porque tenemos que reconocer, hermano, que sí hay idolatría en medio del pueblo de Dios. Sí la hay. Sí. Es más, a veces hasta en las casas, las mamás idolatrando a los hijos, ¿no? Los esposos idolatrando el carro que tienen, ¿no? Porque lo cuidan más que a su mujer, ¿no? ¿A poco no? Idolatramos, hermanos, un montón de cosas. No es nada más la imagen que nos formamos, no es nada más la escultura que está por allá, no. Sí hay idolatría en medio de nosotros. Sí la hay. Hombres cristianos que no dejan de trabajar y que idolatran su trabajo. Es que, hermanos, la idolatría llega a nuestras vidas con un punto tan sutil que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y ahora en las redes es muy común seguir a uno, seguir a otro, y de repente pues tenemos que leer la palabra de Dios, pero pues tenemos que escuchar a ver al predicador famoso, a ver qué caramba nos quiere decir esta mañana. No, hermano. Acuérdate que la palabra profética más confiable es la palabra de Dios. Entonces, yo quise decir esto porque tenemos que reconocer que sí hay idolatría. Sí hay idolatría. Y estos tiempos, hermano,
El Señor nos ha metido en nuestras casas, nos ha quitado un montón de cosas, ¿sí? A muchos hombres, estaba yo viendo que ahora el fútbol lo van a transmitir. Creo que ahora los jugadores, no sé, creo que ahora los jugadores van a hacer presencia en los estadios, pero con juegos digitales, ¿no? O sea, van a estar ahí presentes, ¿no? Los cracks del fútbol. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que no pueden vivir sin el fútbol. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo a veces los veo en el estadio cuando pasan las cámaras en los estadios de fútbol y cuando le meten al equipo, le meten gol a su equipo, yo los he visto hasta lloran. ¿Sí? Increíble. Increíble. Pero cierto. Sí hay idolatría, hermanos. Y la idolatría se mete en la iglesia de una forma tan sutil que no te das cuenta. Pero no toques. Puedes decir cualquier cosa de Jesús, pero no toques al ungido, a mi pastor, pero no toques al profeta. No, hermanos, no. Jesús es el Señor. Si tenemos que defender a alguien, tenemos que defender a Cristo. Él es nuestro Señor. Ok, voy a avanzar. Dice el 15. Bueno, el 14 termino. Arrancaré, dice, ¿qué dice el Señor? Arrancaré de ti todo aquello que para ti y para mí sea idolatría. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Es decir, hermano, lo que el Señor quiere en estos días para ti y para mí es que la confianza en Cristo vuelva a restablecerse en tu corazón y en el mío. ¿Sí? Y para eso, ¿sabes qué tiene que pasar? Que el Señor nos tiene que quitar un montón de cosas que nos estorban y que le estorban a Él para ser el Señor de tu vida y mi vida. ¿Sí? Miren, hermanos, ahorita la iglesia casi está vacía. Y yo me acuerdo aquí que en muchas ocasiones yo tuve que venir a parar la alabanza porque llegan los creyentes, llegan los hermanos. Venimos a adorar al Señor, al Dios del cielo. Yo he tenido aquí que parar la alabanza para decirles, hermano, no es posible que tu alabanza sea como vienes a entregarla aquí al Señor, al altar de Dios. Los que están aquí de testigos se acordarán que en más de una ocasión he parado la alabanza porque le estamos dando al Señor migajas y sobras. ¿Y sabes qué? Dios no quiere eso. Yo creo, hermanos, hermanas, los que están aquí y los que me están escuchando, yo creo que cuando todo esto se normalice, yo creo que nuestra alabanza no debería de ser igual. Por ningún motivo debería de ser igual. Si tú estás entendiendo lo que está haciendo Dios en estos días, si lo que está pasando a ti, como decimos, te cae el 20, cuando tú te vuelvas a parantar en tu iglesia, tú no tienes que, o no deberías de venir con la misma actitud con la que venías antes. Que si no te dicen levanta las manos, no las levantas. Que si no te dices declara al Señor que Él es Dios, que Él es el Santo de Israel, no dices nada. Y que tu pastor tiene que estarte arreando y arreando y arreando. Y tú me dirás, a lo mejor esa es tu chamba. No, esa no es nuestra chamba, hermanos. Nuestra chamba es enseñarte la palabra de Dios y que tú entiendas que tu devoción debe ser para el Señor que te rescató a ti de donde estabas, para el Señor que te sacó a ti de tu pecado y a mí, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Tu alabanza no puede ser igual. Tu búsqueda del Señor después de que esto pase no debería de ser igual. Tú no deberías de entregarle las obras al Señor del día que te sobran, valga la redundancia. ¿Sí? El Señor, hermanos, está pidiendo de nosotros lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y si tú entiendes lo que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí, que derramó su sangre, Él entregó su vida, entregó su juventud, para que tú y yo hoy podamos estar oyendo este mensaje, estar ahí en una silla.
Tu vida no puede ser igual después de esta crisis. Tu vida no puede ser igual. El Señor está demandando, hermanos, de nosotros que dejemos la idolatría, que dejemos la rebeldía. Si tú eres de las personas que vienen y te sientas en una silla y estás viendo y escuchando la predicación nada más para ver en qué se equivoca tu pastor, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Nadie debería de venir a una iglesia para ver qué caramba, en qué punto lo pesco, en qué punto pesco al predicador. Tú no debes de venir con esa actitud. Eso es rebeldía. Y son las cosas, hermanos, que en este tiempo Dios se quiere tratar con nosotros. Está tratando con nosotros. Quiero pasar a lo que dice el capítulo 6. Y hemos estado hablando ya por un buen tiempo de la rebeldía. Y voy a leer un poquito rápidamente el capítulo 6, pero quiero detenerme más en el 7. Porque sin duda, ¿por qué estoy leyendo todo Miqueas, hermano? Porque podemos ver cómo se nos revela el carácter de Dios en este precioso libro. ¿Sí? Dice así: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate. Y esta palabra que sigue dice, contiende. Contiende, o sea, pelea, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿Qué dice? El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Eso es lo que dice ahí, que el Señor va a altercar o va a tener un pleito para con nosotros. Porque aunque nosotros no somos la nación de Israel, somos adoptados también por Dios y por Jesús, y también nos toca esta palabra. Pueblo mío, dice aquí el Señor, pueblo mío, y permítanme dejar de ver aquí la ternura con la que el Señor hace esta pregunta. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el Señor. ¿En qué te he molestado? Dice el Señor, responde contra mí. 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, te compré. El Señor los compró con su vida, hermanos, con su sangre. Y dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. En otras palabras, está diciendo el Señor, ¿por qué no quieres nada conmigo? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice? Si yo nada más he hecho cosas buenas para contigo, dice el Señor. ¿En qué te molesté? Fíjense, quiero que vean la humildad con la que el Señor hace estas preguntas. El Señor hablándole a su creación. ¿En qué te he molestado? Hermano, hermana, ¿en qué te ha molestado el Señor? Si solamente ha hecho cosas buenas desde que Él nos sacó de nuestra servidumbre. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, dice el Señor, y de la casa de servidumbre te redimí. Y el 5 dice, pueblo mío, escucha, pueblo mío, acuérdate, dice el Señor, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Es decir, dicho de otro modo, no se te olvide todas y cada una de las cosas que el Señor ha hecho en tu vida desde que te sacó de Egipto. Acuérdate, hermano, desde el tiempo que estabas a lo mejor en depresión, a lo mejor el tiempo en el que estabas en pobreza, a lo mejor en el tiempo en el que estabas abandonado, que estabas solo, que nadie te ayudaba, que estabas sumido en tus pecados. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, acuérdate, desde que te saqué de Egipto, ¿qué ha pasado en tu vida? Analiza tu vida. ¿Qué es lo que he hecho? Sino nada más traerte de bendición en bendición, en bendición, en bendición. ¿Por qué entonces te vuelves a la idolatría? ¿Por qué entonces sigues siendo un cristiano rebelde? ¿Por qué si te dicen blanco, tú dices negro?
O porque si te dicen amarillo, tú dices, pero ¿por qué amarillo? Sería mejor el rojo. Porque todo eso pasa en la iglesia de Cristo. Sigue pasando. 6. El subtítulo de la Biblia que tengo aquí dice, lo que pide Jehová. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien? Lo que pide Jehová. 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Sí? Aquí está el pueblo tratándose de defender ante el Señor. Y el 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Es decir, lo que el Señor nos está pidiendo, hermanos, es que nos restablezcamos o que restablezcamos delante de Él el culto correcto. El culto correcto. 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es decir, aquí el Señor les dice a la ciudad, no los dice a nosotros, pero lo dice con un clamor. Dice: es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. ¿Sí? La conducta correcta, hermanos. El 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Está hablando aquí del impío y dice: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Y el 11 dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Es decir, ladrones. Está aquí el Señor revelando que en la casa del impío hay ladrones, pero no solamente en la casa del impío. Desgraciadamente, también hay ladrones en el pueblo de Dios. Desgraciadamente. 12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. ¿Sí? O sea, vivían todavía con ira y mentira. Estaba ahí siguiendo el Señor, exhibiendo lo que estaba pasando en el pueblo. Comerás, dice el Señor. Bueno, el 13. Por eso yo también, que dice, te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. ¿Por qué, hermanos? Por causa de la idolatría. 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. ¿Sabes cuáles eran los consejos? Idolatría, hermanos. El pueblo de Omri era un pueblo que adoraba otros dioses. Y Omri fue uno de los precursores para que el pueblo de Dios adoptara la idolatría. Por eso aquí lo menciona. Y en los consejos de ellos dice: anduviste para que yo te pusiere en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Sí? Entro al 7 y aquí me voy a detener un poquito más. Aquí habla el profeta Miqueas, comienza hablando Miqueas y empieza a exponer cómo se siente él. Y dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. ¿Y qué dice? Y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. En otras palabras, aquí estaba el profeta haciéndonos conocer cómo era, cómo él se sentía. 2. Faltó el misericordioso de la tierra,
y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red. ¿A quién? A su hermano. Nos comemos entre nosotros, nos juzgamos entre nosotros, nos criticamos entre nosotros. ¿Sí? Todo el tiempo estamos viendo, a ver, ¿en dónde lo pesco? ¿En dónde se equivocó el hermano? ¿En qué lo puedo mortificar? ¿En qué me burlo de él? ¿Sí? Eso sigue pasando todavía. El 3 dice, para completar la maldad con sus manos. ¿Sí? Y aquí dice, el príncipe demanda, el príncipe, el gobernante, ya les dije, hablábamos hace 8 días de cuáles son nuestros príncipes, nuestros políticos, los que nos gobiernan, los que tienen autoridad sobre nosotros. El príncipe demanda y dice, y el juez juzga por dinero, por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. En otras palabras, aquí el Señor nos estaba hablando de que existía maldad en todos los niveles de la sociedad. El mejor de ellos es como el espino. ¿Ustedes conocen los espinos? ¿Cómo son? Obviamente espinosos, obviamente. Pero los espinos son chuecos, hermanos. Los espinos, las plantas de espinos son torcidos. Incluso los rosales. Muchos de los rosales crecen en diferentes formas, para todos lados. ¿Sí? La varita de la rosa, pues ya queda así derechita. Pero si ustedes ven los rosales, si ustedes siembran un rosal y lo dejan crecer a lo loco, crece chueco, crece para todos lados. ¿Sí? La mayoría de las plantas que tienen espinos crecen chuecas, crecen torcidas. Por eso aquí la Biblia ocupa este ejemplo. ¿Dónde me quedé? En el 4. El mejor de ellos es como el espino. Dice, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Es decir, había anarquía. El 5 dice, no creas en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Es decir, estaba viendo deslealtad en el pueblo de Dios. Deslealtad entre unos y otros. Había infidelidad, había anarquía. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas, bueno, dice el 7, y me gusta el 7. Mas yo, a pesar de todo esto lo que está pasando, a pesar de todo esto de lo que estamos viendo, todavía hoy en día, hermanos, dice el 7, mas yo a Jehová miraré. Y simple y sencillamente es lo que el Señor demanda de sus hijos, hermanos. Que volteemos a ver al Padre. Pero yo, dice, miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Seguimos confiando en Jesús. Seguimos confiando en Dios, a pesar de toda la maldad, a pesar de todo lo que pase fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, seguimos confiando en el Señor. Seguimos esperando en Jesús. Oh Señor, voy a saltarme hasta el versículo 14 y con eso voy a terminar. Me gusta desde el versículo 14. Miren, hermanos, el versículo 14, léanlo con cuidado, porque el versículo 14 nos revela a Dios como pastor. Del versículo 15 hasta el versículo 17 nos revela el carácter de Dios como restaurador. Y del versículo 18, ahorita los vamos a leer, y del versículo 18 hasta el versículo 20 nos revela el carácter de Dios como perdonador. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Porque no podemos hablar de todo lo que hizo airarse al Señor y todo lo que tuvo que venir sobre la nación de Judá y de Israel. Y cómo el Señor veía todo lo que estaba pasando en el pueblo. Y cómo el Señor viene y trae un juicio sobre estas naciones. Pero no podemos hablar de todo esto
sin hablar del carácter del Señor como pastor, como restaurador y como perdonador, tuyo y mío. ¿Verdad? La Biblia siempre nos va a poner las cosas en un sano equilibrio. Hablamos de que el Señor juzga el pecado del pueblo, pero también hablamos de que el Señor nos perdona. Y esta mañana, hermanos, sin duda, que sus misericordias son nuevas y el Señor nos perdona. De veras, yo estoy tan agradecido con el Señor porque me ha tenido, hermanos, tanta paciencia, hermanos. Vamos a leer el versículo 14. Dice así: apacienta a tu pueblo, ¿con qué? Con tu cayado, ¿sí? El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Ahí estamos, hermanos. Ahí estamos con el Señor como pastor, en la montaña, en un campo fértil. Dice: busqué pasto en Basán. En Basán había los mejores campos. Y Galad, como en el tiempo pasado. Ahora vamos a ver el carácter del Señor como restaurador. Dice el 15: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Desde que tú saliste, hermano, de Egipto, desde que conociste al Señor, desde que aceptaste a Jesús en tu corazón, desde que decidiste seguirle, las maravillas del Señor no han parado. A lo mejor no nos damos cuenta por la vida tan agitada que llevamos. A lo mejor dejamos de ver plenamente las maravillas del Señor, a veces por la dureza de nuestro corazón, o porque creemos que ya es obligación del Señor darnos lo que Él nos da todos los días. En otras palabras, hermano, hemos dejado a veces de valorar lo que Dios nos da cada mañana, desde el sol que nos regala el Señor cada mañana. Pero son tiempos de volver al Señor, son tiempos de arrepentirnos, son tiempos de volver a hacer lo que tú y yo hemos dejado de hacer. Son tiempos de restablecer los altares en las casas, son tiempos de restaurar tus tiempos con el Señor en la oración seria, hermanos. La búsqueda de la palabra de Dios seria. Nosotros aquí como iglesia estamos leyendo la palabra de Dios juntos todos los días. Por lo menos 2 capítulos leemos juntos como iglesia. ¿Y sabes qué, hermanos? Yo siento que el Señor nos ha estado metiendo en un solo mover como iglesia. Estamos conectados con la palabra de Dios. Y el Señor nos está bendiciendo, aún dentro de esta crisis, o más bien, yo diría así, a pesar de la crisis, o por la crisis misma, el Señor nos está bendiciendo más. ¿Sí o no? En las casas, en los lugares, restableciendo el culto en casas, porque finalmente la iglesia se construye en la casa. Finalmente la iglesia se construye o debería de construirse en tu casa. Son tiempos, hermanos, de volver al Señor. Son tiempos de aprovechar estas crisis, los tiempos malos, para volver al corazón de Dios. Yo les decía hace unas pocas semanas, cuando todavía no estaba pasando tan fuerte todo esto de la pandemia, apenas estaban escuchando algunas cosas. Nosotros aquí en este lugar alzamos nuestras manos y le dijimos al Señor: Señor, queremos ver tu gloria. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Tuvo que venir algo para que podamos ver la gloria del Señor. ¿Sí? Porque el Señor nos ha guardado. Ya estamos en etapa 2, estamos a una semana de empezar la etapa 3 seguramente. ¿Y sabes qué? La mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos decir que hemos visto la gloria de Dios hasta el día de hoy. Amén. ¿Verdad? Yo sí la he visto, hermano. ¿Y sabes qué? Yo creo que la vamos a seguir viendo. ¿Y sabes qué? La vamos a ver todavía más grande. Porque de esto el Señor va a sacar mucho provecho y muchas almas van a venir al conocimiento de Cristo. La palabra de Dios por estos medios está corriendo, hermanos, como nunca.
¿sí? Los que éramos más rejegos con las redes sociales, nos hemos tenido que rendir, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos, porque mucha gente, aunque no nos conoce, mucha gente que no estaba presente en nuestras congregaciones, va a escuchar de Dios, va a escuchar de Dios, y el Señor va a ser glorificado y va a ser exaltado. Y ¿sabes qué? Las iglesias van a ser multiplicadas en estos tiempos. Amén. Voy a acabar, hermanos. ¿Dónde me quedé? Dice el 15: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Amén. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, ¿sí? Pondrán la mano, ¿qué dice? Sobre la roca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. En otras palabras, lo que el Señor quiere restablecer en estos tiempos es el temor reverente al Señor otra vez. Que las naciones, que las iglesias, y por supuesto que los que no conocen a Dios no tienen. Porque ¿cómo vamos a temer a Dios? Y estoy hablando de un temor reverente, santo. Porque ¿cómo vamos a tener un temor reverente al Señor si no conocemos a ese Señor? Por eso es tan necesario que vengamos al conocimiento de Cristo. Por eso es tan necesario que tú y yo nos doblemos nuestra rodilla, nos inclinemos, volvamos a reconocer el culto en las iglesias, aún en las iglesias. Estoy hablando del culto digno. Aquí muchas veces hemos estado, muchos de nosotros, derramando nuestras lágrimas. Hemos estado de rodillas buscando al Señor. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos más que ninguna iglesia. Pero es necesario que no se te olvide que Dios es Dios y que es necesario humillarnos delante de Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo aquí les digo a mis hermanos que el día que se nos olvide en esta iglesia humillarnos delante del Señor, ese va a ser el último día que vamos a existir. Sí. Es nuestra oración, hermano, que por tu iglesia y por nuestra iglesia nunca se te olvide que es el Señor digno de que tú y yo nos humillemos delante de Él. Y este es un buen tiempo para volver a amedrentarnos, como dice la palabra, ante Jehová nuestro Dios y temer a causa de Él. 18. ¿Qué Dios como tú perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Porque se deleita en su misericordia. Y el 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ese es el carácter perdonador de nuestro Dios. Ese es el carácter misericordioso de nuestro Dios. ¿Sí? Son tiempos, hermanos, en que tenemos que volver a la misericordia y a los brazos de nuestro querido Jesús. Haz lo que tienes que hacer. Ríndete por completo al Señor. Tú, cristiano, tú, hermano que conoces al Señor, ¿qué esperas para entregarte completamente? ¿Por qué juegas a ser cristiano? ¿Por qué tomas de la palabra de Dios lo que te gusta y lo que no te gusta lo desechas? Eso mismo hacen las sectas. Tenemos que abrazar el Evangelio completamente, con todo lo que nos pide, y rendirnos completamente al Señor. ¿Por qué no dejas que Jesús gobierne tu vida de una vez por todas? ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no dejas que la bendición de Dios te abrace por completo? Este es un buen tiempo. Ahorita vamos a terminar llevando a cabo la Santa Cena.
Y la Santa Cena no es más que recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que Él se dio por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero te voy a decir algo, recordar la Pascua del Señor para ti y para mí, que amamos al Señor, que amamos a Jesús, debería de ser un acto de continua adoración en tu corazón y en el mío. Tú y yo deberíamos de recordar la Pascua todos los días, desde que nos levantamos hasta que el día se hace de noche. El pueblo de Dios sacrificaba un cordero en la mañana y sacrificaba un cordero en la tarde para remisión de sus pecados, para que no se les olvidara que ellos no eran dignos de acercarse a Dios. Pero tú y yo, hermanos, por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz, tú y yo somos dignos de entrar al lugar santísimo. Hemos sido reconciliados con el Señor. Pero ¿sabes qué? Eso tiene un gran valor. Y tú como creyente no tienes nada que darle al Señor, solamente entregarte por completo. Entrégate por completo, entrega tu casa. Tu hijo, entrégate por completo. No juegues, tú joven, no estés jugando con las cosas del Señor. Entrégate por completo y vas a ver que el Señor te va a levantar de una forma que ni te imaginas. Cuando el Señor trate con nuestra rebeldía, o más bien ya está tratando con nuestra rebeldía y con nuestra idolatría. La vida en Cristo, hermanos, nuestra vida como creyentes, como cristianos, tiene que cambiar. Después de esta pandemia, tú no puedes llegar a tu iglesia, no puedes ser el mismo. No deberías de ser el mismo si es que temes al Señor. Si no conoces al Señor y no temes al Señor, entonces llega a tu iglesia como se te dé la gana. Pero si conoces al Señor, tienes que amar al Señor. Finalmente, lo que Él demanda de nosotros es que le amemos. En la medida que tú y yo descubrimos el amor por Jesús, solitas, no tienes que hacer nada, solitas las cosas empiezan a cambiar. Pero es necesario que lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Ok, hermanos, pues sin más ni más, vamos a pasar a celebrar la Cena del Señor. Los que traigan Biblia, vayan conmigo. Principalmente, la Cena del Señor se encuentra en 3 pasajes: Marcos, Mateo y Lucas. Yo me voy a referir a Lucas esta mañana para hablar de este tema. No voy a hablar de la Santa Cena, solamente vamos a llevar a cabo la ordenanza que nos manda el Señor. Lucas capítulo 22, del 17. Bueno, vamos a leer desde el 15. Vamos a leer desde el 15 y hasta el 20. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Ya tienen su copa? Y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Padre, estamos aquí reunidos, Señor. Queremos tomar y recordar tu sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros. Lo tomamos con plena conciencia de lo que representa. Sabemos que es un acto muy importante para ti
y por supuesto, Señor, para nosotros. Tomamos el vino que representa tu sangre, que derramaste, Señor, en la cruz por nuestros pecados. Valoramos cada minuto de nuestra vida, Señor, lo que hiciste por nosotros, tu sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tomemos, hermanos. Bueno. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Estamos, Señor, delante de ti. Somos tus hijos. Te decimos que eres nuestro Padre, que reconocemos, Señor, lo que pasó en esa cruz. Sabemos, Señor, que necesitábamos que tú vinieses a rescatarnos. Te damos gracias, Dios, por tu Hijo. Te damos gracias por Jesús, porque nos ha hecho dignos de acercarnos a ti, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte y de ser tus hijos. Tomamos, Señor, estos elementos con mucho respeto, dándote gracias y dándote el honor que tú mereces, porque tú eres bueno, Señor. Somos tus hijos, Padre, y yo te digo que tú eres el pastor de esta iglesia. Tú eres el dueño, el único dueño de las almas de esta congregación. Señor, te doy gracias y te sigo pidiendo, Señor, que nos guardes, que tu sangre, Señor, nos siga cubriendo todo el tiempo, que nuestros pecados, Señor, sigan siendo perdonados. Padre, síguenos perfeccionando, síguenos empujando hacia adelante. Señor, no queremos pecar contra ti. Abrazamos tu palabra y quiero pedirte en el nombre de Jesús que saques toda idolatría de mi corazón, de tu pueblo, de tu iglesia, toda rebeldía, Señor, que aún siga ahí. Padre, la ponemos delante de ti y en el nombre de Jesús declaramos que en estos días tu pueblo, tu iglesia, va a venir al arrepentimiento de muchas obras malas que aún hacemos, Señor. Y por supuesto te pedimos por todo aquel que no te conoce, por todo aquel que todavía nunca ha escuchado de ti, por aquel que tiene dudas de entregarse a ti, por aquel que tiene vergüenza quizás de entregarse a ti, o aquel que siente culpa de venir a tus pies, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes, Señor, en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo restablezca el temor de tu pueblo, Señor, y que después de este tiempo de prueba, Señor, nadie, ni el joven, ni el niño, ni el adulto vuelva a ser el mismo, Señor. Permítenos encontrarnos contigo en nuestras casas, ahora que estamos aislados, Señor.
Permítenos encontrarnos contigo en la intimidad, Señor, de nuestras casas. Señor, ordena nuestras casas en el nombre de Jesús. Ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras acciones. Permítenos valorar todo lo que has hecho en la cruz, porque tú eres nuestra Pascua, Señor. Te damos gracias porque tú fuiste, Señor, el Cordero. Sabemos que viniste como el Cordero de Dios y sabemos que en los últimos tiempos vas a venir como el León de Judá. Señor, pero te damos gracias en el nombre de Jesús por tu sacrificio. Valoramos y reconocemos lo que sufriste en la cruz por nosotros, Señor. Reconocemos que era nuestro lugar y que tú te subiste, Señor, a la cruz para que nosotros nos bajáramos. Bendigo tanto tu nombre, Señor. Proclamo tu venida y nosotros como iglesia, Señor, te decimos: ven, Jesús. Ven, Jesús. Te lo pedimos. Ven por nosotros. Ven por tu iglesia, Señor. Y en el nombre de Jesús, úsanos como iglesia. Usa a cada uno de mis hermanos para llevar tu palabra. Señor, que tu palabra corra en estos días, que tu palabra, Señor, sea hablada, sea compartida, sea manifestada por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oh
ti que has escuchado el mensaje de salvación y has dejado de asistir a la iglesia, o que no asistes a una iglesia, me gustaría que ahí donde estás en tu lugar, inclinaras tu rostro, cerraras tus ojos y que hicieras una breve oración. Si es que tú has decidido seguir a Jesús o reconciliarte con Jesús. Cierra tus ojos y haz esta breve oración. Señor Jesús, creo definitivamente que tú eres el único Dios verdadero. Creo que tú moriste en la cruz y que tu sangre derramada ha sido para limpiar mis pecados. Señor Jesús, reconozco que tú eres el único Salvador del mundo y pongo en ti mi vida, pongo en ti mi voluntad y quiero pedirte, Jesús, que el Espíritu Santo me ayude en este caminar para saber más de ti, para saber tus propósitos en mi vida. Te doy gracias, Señor, por tu voluntad que ha sido mi vida a través de todo este tiempo. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.